El archivo histórico. La historia como nadie te la ha contado. En la historia judicial, la historia de los juicios, han habido siempre juicios un poquito extraños. Y la verdad es que cuando estaba preparando este tema, junté muchísimos casos que llamaban la atención. Y quizás dé para futuras entregas del archivo histórico. Pero en esta ocasión me he visto obligado a acotar un poquito los juicios que quería hablaros. Y por ese motivo he seleccionado juicios que tuvieron que ver con animales. Pero los animales no fueron la causa de los juicios, sino que fueron los acusados y los que se tuvieron que sentar en el banquillo para que un juez, un jurado y varios abogados dictaminasen si habían cometido algún crimen o no. Algunos son muy antiguos, de la Edad Media, pero otros no tan antiguos. Y si os parece, empezamos con esta pequeña lista de juicios a animales. El primero que se tiene constancia, el primero quizás el más antiguo de todos, es un juicio ocurrido en Savigny, en Francia, en el año 1457, en la Francia rural del siglo XV, y que se conoció como el juicio al cerdo. En aquella Francia rural, la vida de los aldeanos estaba íntimamente ligada a los animales que compartían su día a día. Pues ya sabéis, cerdos que se revolcaban en porcateras, caballos de tiro que transportaban mercancías, rebaños, cabras, ovejas y perros que cuidaban tanto de los rebaños como de las propiedades. La población de los pueblos, como en este caso Savigny, eran pequeños núcleos rurales, no superaban los 500 o 700 habitantes en el mejor de los casos, y las comunidades eran extremadamente cohesionadas. En estas comunidades cualquier acto que rompiera la paz tenía consecuencias directas sobre la seguridad y el orden social. Y en 1457 una de estas tragedias sacudió a la aldea. En este caso, una cerda doméstica atacó y mató a un niño de 5 años mientras jugaba cerca del corral donde este animal estaba tranquilamente. La noticia generó pánico entre los vecinos y exigieron que la justicia se aplicara sin distinción entre humanos y animales. Los registros de la Chambre des Comptes de Borgoña, la provincia a la que pertenece Savigny, muestran que la cerda fue arrestada, se le asignó un abogado defensor y se citaron 9 testigos que declararon sobre la conducta del animal. Ese juicio fue una ceremonia jurídica y social, donde el animal fue expuesto ante el tribunal público, vestido con simbólicas cuerdas y preparado para ser ahorcado, y mientras todo esto ocurría, el juez escuchaba los testimonios de los aldeanos y el abogado defendía que la responsabilidad recaía en el dueño. A fin de cuentas, era un animal. Finalmente, la cerda, tras el juez escuchar todas las pruebas, fue considerada culpable y la ejecución pública fue aplicada. Fue colgada de un árbol mientras los aldeanos presenciaban, asegurando que la comunidad entendiera la lección. Los historiadores señalan que estos juicios cumplían funciones rituales y pedagógicas, reforzando el orden moral, ya que no solo castigaban al animal, sino que mostraban a la población que la ley debía respetarse en todos los niveles. Este tipo de juicio no fue excepcional en esta época en la que estamos hablando, ya que Francia, Suiza y Alemania registraron numerosos casos similares entre los siglos XIII y XV. Pero este que os he traído es quizás el más documentado. Pero como os he dicho, los juicios, este juicio, que podría ser algo anecdótico, algo fuera de lo común, no fue ni mucho menos el único, ya que poco tiempo después, apenas unos años después, otra vez en Francia, en Autun, hubo un juicio a unas ratas. En 1522, la ciudad de Autun, con una población cercana a los 10.000 habitantes, una ciudad bastante grande para la época, se enfrentaba a un grave problema.
las ratas que infestaban los graneros, que destruían los alimentos y que ponían en peligro la supervivencia de los habitantes. Por aquella época la ley reconocía la necesidad de mantener el orden social y moral incluso frente a los animales. Por eso la ciudad decidió llevar a juicio a las ratas, una acción formal y documentada, y nombró a Barthélemy de Chasseneuve, un jurista prestigioso y autor de tratados legales sobre la responsabilidad animal, como abogado defensor de los roedores. La estrategia legal de Chasseneuve fue brillante, pero a la vez absurda. Y es que argumentó que muchas ratas no podían ser notificadas legalmente porque se desplazaban constantemente. Además, si acudían al tribunal, corrían el peligro de ser devoradas por los gatos que habitaban la ciudad. Y por lo tanto, la ausencia de las ratas en dicho juicio estaba más que justificada. El tribunal, ante estos argumentos, quedó atrapado en la lógica legal. La ley exigía la comparecencia de los acusados, pero la naturaleza misma de las ratas impedía cumplirlas. Y finalmente el juicio fue suspendido indefinidamente, registrándose que las ratas habían comparecido en rebeldía justificada. Este caso demuestra cómo la justicia del Renacimiento podía adaptarse a situaciones insólitas y cómo los juristas aplicaban la lógica para cuestionar las normas vigentes. Además refleja los miedos y preocupaciones de la sociedad hacia temas como la supervivencia alimentaria, la higiene y la protección de la comunidad, ya que eran cuestiones de vida o muerte, incluso si los acusados y los presuntos delincuentes, los que atentaban contra estos valores, eran simples ratas. En la Europa del siglo XV, la superstición y la religión estaban presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los fenómenos naturales extraños eran interpretados como mensajes divinos o maldiciones, y los animales deformes podían ser considerados responsables de desastres potenciales. En Suiza se capturó un pez en un río que presentó una deformidad notable: ojos saltones, escamas irregulares y una forma corporal grotesca. La aparición de este pez alarmó a los aldeanos, quienes creían que su presencia era un presagio de enfermedades, malas cosechas o desastres. El tribunal eclesiástico local decidió llevar a cabo un juicio formal contra este pez. Para ello se convocaron testigos para declarar sobre el comportamiento del pez y su aparición en el río. Se evaluó si se trataba de un fenómeno natural o de un signo sobrenatural. Finalmente, se dictó un castigo simbólico. El pez fue ejecutado en un ritual en el que se pretendía destruirlo, como un acto para purificar el río y apaciguar el miedo colectivo. Este juicio no buscaba sancionar un peligro real, sino restaurar la seguridad espiritual y social de la comunidad, mostrando cómo la ley medieval podía fusionar moral, religión y control del miedo en una misma acción judicial. Pero si pensáis que este tipo de juicios era propio de la Edad Media, dejadme deciros que en el siglo XX también hubo este tipo de juicios a animales. En concreto, entre otros muchos de los que hablaremos en otras ocasiones, me llamó la atención el juicio a un orangután acusado de asesinato. A comienzos del siglo XX, el circo y la exhibición de animales exóticos eran una de las principales formas de entretenimiento en los Estados Unidos y Europa. Los circos viajaban de ciudad en ciudad, llevando leones, elefantes, monos y orangutanes a un público ávido de asombro y de novedad. Los entrenadores trabajaban en condiciones extremadamente precarias y los animales, aunque adiestrados, pues conservaban su fuerza y sus instintos salvajes. Un accidente podía ser fatal, pero la responsabilidad legal sobre esos animales exóticos aún no estaba claramente definida. Y fue en este contexto cuando ocurrió uno de los casos judiciales más absurdos de la historia. Un orangután que fue llevado ante un tribunal como sospechoso de asesinato. El incidente tuvo lugar cuando en el circo Barnum and Bailey uno de los domadores estaba realizando un entrenamiento con un orangután de gran tamaño, conocido por su fuerza y temperamento impredecible. Durante esa sesión, el domador resbaló y cayó, y el orangután, reaccionando instintivamente, lo golpeó con fuerza, probablemente a raíz del miedo que sintió por el accidente.
A resultas de esto, el domador murió poco después debido a las heridas causadas tanto por la caída como por la agresión supuestamente del orangután. Para los estándares modernos, para la lógica, esto sería un accidente laboral. Pero en 1903 la policía trató el caso como si fuera un posible caso de homicidio. La noticia, lógicamente, llegó rápidamente a los periódicos locales. La policía redactó un informe completo sobre el incidente, describiendo la secuencia de los hechos como si el orangután tuviera intención de haber matado al domador. Testigos del circo fueron entrevistados y describieron cómo el animal parecía hostil o enfurecido, y los periodistas incluso añadieron comentarios sobre su mirada amenazante. La prensa sensacionalista alimentó la narrativa de que el orangután podía ser el culpable del asesinato, e incluso se discutió sobre si el animal debería ser llevado ante un juez o si se debía asignársele un abogado defensor. La idea parecía absurda, pero en aquel momento la ley no contemplaba claramente la responsabilidad de los animales en incidentes fatales. Así que antes de tomar cualquier decisión, se realizaron audiencias preliminares. Algunos abogados y jueces debatieron si era posible determinar la intención criminal en un animal, aplicar la ley de homicidio a un ser no humano y considerar la responsabilidad del propietario o del domador en lugar del animal, que sería lo lógico. Los registros de la época muestran conversaciones surrealistas en las que se preguntaban si se podían declarar culpable al orangután si no comprendía el concepto de la vida humana. También se debatía si sus acciones habían provocado la muerte de un hombre y si eso era suficiente o no para que se le juzgase y se le condenase por homicidio. Finalmente, no hubo juicio como tal, pero hubo un juicio preliminar y menos mal que se determinó que el orangután no podía ser procesado porque carecía de conciencia moral y de capacidad legal para entender el crimen. La responsabilidad recayó en el manejo del circo y en la supervisión del domador, y aunque el evento fue considerado un accidente inevitable del trabajo con animales salvajes. El incidente, no obstante, causó sensación en Nueva York. La prensa sensacionalista cubrió el caso durante semanas, mezclando hechos con historias ficticias sobre la furia homicida del orangután. Los circos rivales se aprovecharon del miedo para vender boletos con eslóganes del tipo «Vengan a ver a los orangutanes, pero cuidado porque pueden ser mortales», aumentando así el flujo de público que iban a ver estas funciones. Y la opinión pública, por increíble que parezca, se dividió. Algunos pedían que el animal fuese sacrificado, mientras que otros insistían en que era una víctima de las circunstancias. Este caso ilustra varias cuestiones fascinantes. En primer lugar, el vacío legal frente a animales exóticos, ya que no existían en aquel entonces leyes claras sobre responsabilidad civil o penal en incidentes con animales entrenados. La policía además aplicó las leyes de homicidio humanas a un animal por pura lógica formal, mostrando lo literal que podía ser el sistema. Por otro lado estaba la cuestión de la percepción del peligro y el miedo colectivo, ya que la prensa y la opinión pública transformaron un accidente laboral, en un posible acto criminal, reflejando el miedo a lo desconocido. Y por último se planteó el conflicto entre el entretenimiento y la seguridad. Y es que los circos eran negocios privados, pero su manejo de animales exóticos estaba estrechamente ligado a la seguridad pública. El caso mostró la necesidad de regular los espectáculos con animales salvajes y un debate que se intensificaría en las décadas siguientes. Aunque el orangután no fue procesado como tal, como los anteriores animales que hemos visto, el caso quedó guardado en los archivos judiciales como uno de los incidentes más insólitos de la historia legal, y se convirtió en referencia para estudios sobre responsabilidad animal, reflexiones sobre la burocracia judicial frente a lo absurdo y análisis de la interacción entre miedo, prensa y ley. Para los historiadores del derecho, este caso es un recordatorio de que la justicia humana a veces se enfrenta a lo imposible: atribuir culpa a un ser que carece de conciencia legal. Como os digo, son varios los juicios absurdos que han habido a lo largo de la historia, y probablemente dentro de no mucho hagamos
otra entrega de juicios también que os van a llamar la atención. Algunos ocurridos en el siglo XX y que tienen también a animales como protagonistas y que no tuvieron la misma suerte que nuestro amigo el orangután. Al final, como se suele decir, la justicia es ciega y no sé si en este caso pecó de ceguera colectiva, porque llevar a juicio tanto a un cerdo como a un orangután, acusados de asesinato los dos, como a un pez que ya tenía bastante con su propia deformidad, o a unas simples ratas que habían aparecido buscándose la vida en una ciudad francesa, pues es de estar un poquito ciego. En fin.